Hoy es miércoles 13 de septiembre y son las 6 de la tarde con 5 minutos. Vamos a comenzar de una vez con la sesión del día. Ya casi estamos completos acá en esta sesión de Meet y por ende comenzamos lo más pronto posible. Vamos a ver a quién más nos queda por acá en sala de espera. Creo que ya no nos queda nadie. No, ya no nos queda nadie. Muy bien, entonces comenzamos de una vez con la sesión de hoy. La clase pasada, si nos recuerdan bien, habíamos hablado acerca de la teoría de conceptos y además también de algo que llamábamos la extensión y la comprensión de un concepto. Ya habíamos primero definido la idea de que un concepto es una síntesis mental que la mente realiza para poder identificar todos aquellos fenómenos a los que se encuentra en la realidad concreta. Por eso decíamos en su momento, cuando vemos una botella con agua, sabemos que es una botella porque tenemos una definición mental de lo que una botella es o de qué o lo que una botella debe ser. Entonces, cuando un fenómeno que se nos aparece ante ante nuestros medios sensibles, como el oído, el olfato, el gusto, el tacto, um, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se me está escapando alguno, lo sé, pero la vista, claro, y la vista, nuestra mente se activa para tratar de reconocer el fenómeno y eventualmente en su biblioteca, por así decirlo. Por supuesto, esto es únicamente una forma rebajada de decirlo, pero en su biblioteca encontrará una definición que se adapte perfectamente a lo que está experimentando. Entonces, en ese momento hará este match, hará esta coincidencia y se producirá aquello que llamamos como el fenómeno o el principio lógico de la identidad, que entre otras cosas representa también la base de la teoría de conceptos. Pero además de eso, habíamos dicho, ¿no? Todo concepto tendrá dos tipos de características. Algunas serán esenciales, como en el caso de la botella, un recipiente para contener líquidos y poder sellarlo. Y algunas otras que serán accidentales, que no cambiarán la esencia del fenómeno y que no son necesarias para poder identificar al fenómeno en la realidad concreta. En este caso, esta es una botella con plástico como material y es transparente, pero si fuera una botella de vidrio, por ejemplo, no afectaría el hecho de que es una botella al final de cuentas. Entonces, todo concepto tendrá unas características que son esenciales y además unas características que son accidentales. Pero también habíamos dicho, en general, ¿no? A los conceptos también hay que sumarles o debemos sumar la noción de que todos van a tener una extensión y una comprensión, que habíamos dicho acerca de la extensión. La extensión se refiere a la cantidad de objetos o a la cantidad de fenómenos que pueden caber dentro de la definición del concepto o, dicho de otra forma, la cantidad de fenómenos a los que un concepto puede aludir. En algunos casos, los conceptos serán sumamente amplios. Por ejemplo, si yo les digo el concepto libro, vamos a ver, si yo les digo que estamos hablando acerca del concepto libro, pues ustedes se topan ante este fenómeno y pueden efectivamente identificarlo como parte del concepto libro. Pero el concepto libro como tal es bastante amplio. Simplemente se refiere a una especie de, a un objeto conformado por hojas, el cual está encuadernado de cierta manera y contiene información impresa. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, este objeto es un libro, sí, pero este otro objeto resulta que también lo es. Y si lo vemos desde ese punto, vamos a ver, de hecho tengo muchos por acá en el escritorio, este otro también lo es, pero este otro también lo será. Entonces, la extensión del concepto libro será muy amplia, porque habrá muchos fenómenos en la realidad que se puedan equiparar o que puedan ser contenidos
dentro de este concepto. En cambio, si yo les digo, el concepto es la botella Great Value del licenciado Moreno, en ese caso la extensión se ve tremendamente reducida, porque de todas mis posesiones, solo una botella Great Value tengo. Entonces, la extensión será muy específica y abarcará únicamente a un objeto. Dependiendo de la amplitud o de la especificidad de una extensión, así será su comprensión inversamente proporcional. Cuando yo les digo botella como tal, ¿qué necesitamos para comprender el concepto botella? ¿Cuántas características debemos definir o conocer para poder comprender un fenómeno como este cuando lo experimentamos? En general son pocas. Únicamente necesitamos tener la noción de objeto, de espacio, de líquido, por ejemplo, o de tapadera. Y con eso podemos ya entender justamente qué es una botella, porque es un objeto que contiene un espacio cerrado donde guardamos líquidos de forma sellada. Pero del otro lado, entonces fíjense en la relación. Son pocas características las que debemos comprender como comprensión del concepto para un concepto que tiene una extensión muy amplia. Todas las botellas que existen en la realidad. Pero si yo digo la botella Great Value del licenciado Moreno, a pesar de que su extensión será mínima, al contrario, su comprensión será sumamente amplia. ¿Por qué? Porque ya no me basta con entender que es una botella. Necesito conocer qué es la marca Great Value, por ende necesito conocer qué es la marca Walmart, además necesito comprender qué es un licenciado y además también necesito saber quién es esta persona a la que le he dicho moreno. Y además necesito saber qué significa ser una persona, qué significa ser humano, qué significa identificarse con el género masculino, qué sé yo. Ahí entendemos entonces la relación. Mientras más pequeña es la extensión, más amplia será la comprensión y viceversa. Hagan ustedes un ejercicio. Veamos cómo les va. Voy a compartirles pantalla y lo que van a ver son cuatro conceptos. Muy bien. Ven ustedes entonces cuatro conceptos en pantalla. Mamífero, ser vivo, vertebrado y animal. Ojo acá. Quiero que me identifiquen el que tiene la extensión más pequeña entre los cuatro. Y cuando la hayan identificado, sigan la escala en ascendente, del 1 al 4. Cuando tengan la extensión especificada, desde el más pequeño en extensión en relación con los cuatro, hasta el más amplio en comprensión, en extensión, perdón, en relación con los cuatro, se pasan al cuadrito de la comprensión y volvemos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál de ellos tiene la comprensión más pequeña? Y a partir de ello, entonces, abrimos el resto, del 1 al 4, siempre en relación entre los cuatro conceptos que vemos acá. Para esto van a tener 5 minutos, así que por favor, trabajen en ello. Yo les voy a cerrar el micrófono y les voy a apagar la luz porque ya me está dejando un poco ciego. Cuando terminen el ejercicio, no lo colocan en el chat, por favor, para no saturarlo. Quédense con los números. Mi idea, o en realidad mi consejo es que copien los cuatro así en fila y les pongan a la par los números y se queden con eso. Ya después yo les voy a dar la solución. 5 minutos, vamos.
Muy bien, terminamos. Levanten la mano, por favor, si ya están listas y listos. Ok, tengo pocas manos arriba. Normalmente las suben más rápido, entonces un minuto más, por aquello de que todavía estén finalizando. Muy bien, vamos entonces. Veamos qué fue exactamente lo que sucedió acá. Tenemos cuatro conceptos y a partir de los cuatro se nos solicita que podamos identificar cuál es el que tiene la extensión más pequeña en relación entre los cuatro. Ok, veamos. Empecemos con ser vivo, por ejemplo. ¿Será que ser vivo tiene la extensión más pequeña? ¿Será que ser vivo es el que abarca la menor cantidad de fenómenos en relación con los cuatro que están de este lado? No. Bien, aquí me dicen que no. Y efectivamente no, porque de hecho, dentro de ser vivo cabe en el concepto de animal, de vertebrado y de mamífero como tal. Entonces, no puede ser vivo el más pequeño. ¿Será animal? Tampoco, ¿verdad? Porque si bien es cierto que animal no es superior a ser vivo como tal, en realidad dentro de la categoría de animales ya caben el vertebrado y el mamífero. Lo descartamos. ¿Será vertebrado? Tengo un sí. Varios me dicen que vertebrado sí. No. ¿Por qué? Porque dentro de los vertebrados, los mamíferos son una parte de aquello que entendemos como un animal vertebrado. Entonces, vertebrado no es el más pequeño, porque de hecho puede ser capaz de contener al mamífero mismo. Y el mamífero no puede, en este caso. Entonces, el concepto que tiene la extensión más pequeña, en este caso, son los mamíferos, porque solo son capaces de contenerse a sí mismos. ¿Cuál sería el siguiente? En efecto, el siguiente sería vertebrados, pero los vertebrados también son parte del reino animal, que no los exime, que no, que no los incluye específicamente a ellos. Entonces, la tercera división serían justamente los animales. Y por último, los seres vivos. Recuerden, estamos buscando al más pequeño, siempre. Vamos con el otro lado, con la comprensión. ¿Cuál de estos cuatro tiene la comprensión más pequeña? ¿Con cuál de estos cuatro elementos necesitamos saber menos cosas para poder entenderlo? Bien, ahí tengo respuestas que están correctas. Ser vivo. Ser vivo es el que tiene la comprensión más pequeña, porque únicamente necesitamos saber que un ser vivo es aquel ente que cumple con un ciclo
un ciclo de vida. Nace, crece y eventualmente muere. Nada más. Entonces, la comprensión más pequeña está acá en ser vivo. ¿Cuál será el siguiente? Animal, por supuesto. Pero para comprender, por ejemplo, vertebrado, ya necesitamos saber qué es un animal y por ende qué es un ser vivo. Entonces, este estará en el número 3. Y para comprender qué es un mamífero, sí necesitamos saber qué es un vertebrado, qué es un animal y qué es un ser vivo. Entonces, será el que tiene la comprensión más amplia. ¿Qué podemos notar acá? Podemos notar, como les decía, siempre la proporción será a la inversa. El que sea más pequeño en extensión será siempre el más amplio en comprensión y viceversa. El que tenga la comprensión más pequeña tendrá también la extensión, perdón, más extensa. En este punto, por favor, ya pueden ustedes pasar a su libro de texto. En este caso, ya hemos avanzado a lo largo de todo el capítulo número 5. Yo lo tengo en el 5 y es la edición 2021 del libro, pero ustedes deben buscar la unidad referente al pensamiento lógico y en específico el primer capítulo de la unidad de pensamiento lógico, la cual se llama Pensar con rigor en las últimas ediciones, pero seguramente tendrá también algún nombre distinto en ediciones más antiguas, pero lo importante es que es el capítulo que abre la unidad acerca del pensamiento lógico. Si van ustedes al libro, en la edición que yo tengo, esa está en la página 64, pero seguramente variará entre ediciones, pero ahí van a encontrar ustedes toda esta misma idea acerca de los principios lógicos supremos y también de las nociones de la extensión y la comprensión dentro de los conceptos. Por favor, ahora que les queda a ustedes como tarea, dar una revisada al documento y, si les es posible, realicen también los ejercicios relacionados con el capítulo que se encuentran en algunas ocasiones al final del libro y en otras también al final de cada capítulo. Hasta aquí llegamos también, no con la clase, no estamos cerrando la clase, pero hasta aquí llegamos con esta presentación y yo esta presentación ya se las puedo también compartir por medio de Moodle para que la tengan dentro de su propio archivo. Ya se las coloco en el transcurso de la semana para que la puedan tener ahí presente. Lo cierto es que a partir de la comprensión, la extensión, las características esenciales, las características accidentales que conforman un concepto, hemos creado a lo largo de las últimas clases esta idea de los principios lógicos supremos. Recuerden, la identidad, la no contradicción, el tercero excluido y la razón suficiente. Esto, si bien es cierto, es lógica, en realidad es la base de la lógica. ¿Qué más podemos hacer a partir de estas teorías o a partir de estos postulados? A lo largo del resto de este periodo, vamos a hablar acerca de algo que también va a ser fundamental en el desarrollo posterior, sobre todo, de aquello que vamos a llamar silogismo o como se le conoce en el mundo físico o en el mundo cotidiano, el razonamiento lógico. Entonces, estamos en la clase 11, no porque no porque este sea el periodo 11 de clases, sino es la lección 11. Hemos avanzado a lo largo de las últimas semanas o a lo largo de los últimos 2 meses y medio. Hemos visto 10 puntos diferentes. Vamos a entrar en el punto 11, que son las proposiciones categóricas. Se los dejo por acá. Proposiciones categóricas. ¿Qué tiene que ver esta idea de la proposición categórica con la idea del concepto que acabamos de pasar? Vean, en ocasiones, cuando la mente se enfrenta a la realidad, la interpreta por medio de la abstracción. Este punto es importante. Cuando nos enfrentamos a ciertos fenómenos, lo único que hacemos es percibirlos en forma de datos, sensibles, visuales, auditivos,
de diferente índole y los interpretamos. Para poder interpretar de manera correcta cada uno de los fenómenos, la mente lo que hace es aquello de lo que hablábamos hace un par de semanas. Realiza un rizoma mental. Va a su banco de datos, identifica los diferentes núcleos de información y a partir de eso activa esas redes de conocimiento para hacer la interpretación correcta acerca de aquello que está experimentando. En su momento les decía yo, aquellas bolitas naranjas que veíamos en el mapa que vimos en ese momento, les decía son núcleos de información. En realidad son conceptos, conceptos como los que acabamos de pasar. Mamífero, ser vivo, gato, perro, todo. Y son esas abstracciones las que se van activando al momento de ir descifrando aquello con lo que nos encontramos. Esto funciona en muchos sentidos de manera rígida, pero no es la única forma en la cual esto funciona. También tenemos otro tipo de usos para sobre todo para esta teoría y para esta idea de la abstracción que interpreta la realidad. Les voy a dejar esta imagen porque nos va a servir. ¿Qué es lo que estamos viendo en la fotografía? Se los voy a dejar hasta más grande. ¿Qué es lo que vemos en la fotografía? Lo que vemos en la fotografía es un mouse, un ratón o un puntero, como ustedes quieran llamarle. Normalmente a esto le llamamos mouse. Por aquí alguien me lo dice bien. Pero, ¿qué más podemos decir a partir del mouse? Alguien me dice aquí que es de color verde, con negro. ¿Qué más podemos decir del mouse? ¿Qué otras cosas nos dice la imagen? Un cable que es verde, que es negro, ¿para qué nos sirve, por ejemplo? ¿O qué otras características podrá tener? ¿Qué otras características podemos decir a raíz de este objeto? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? Alguien me dice hardware, accesorio para computadora, facilitar el trabajo, una herramienta, ubicación, puntero de computadora. Bien. ¿Qué otras palabras, qué otros conceptos podemos asociar con el concepto mouse? ¿Qué otras cosas podemos asociar con un mouse? Alguien me dice energía, ratón, dispositivo de entrada, computadora. ¿Qué más? ¿Tecnología podrá ser? Gracias, tecnología. Bien, hasta ahí nomás. Sigamos avanzando. Yo aquí ya se los tengo hecho más o menos. Entonces, en relación con el concepto mouse, podemos ir eh, identificando relaciones con otros conceptos, como el concepto computadora, trabajo, herramienta, mano, porque con la mano lo utilizamos, baterías, la mayoría de ellos utiliza baterías, es un puntero, nos ayuda a subrayar, nos ayuda a clicar. Yo le coloqué aquí trabajo, pero también podríamos llevarlo a un contexto más contemporáneo y decir que también es algo que nos sirve para el gaming, por ejemplo, que es, no sé si está bien escrito así, em, pero también tiene que ver con este mundo de los juegos electrónicos, los esports y demás. Lo cierto es que una pequeña imagen nos puede traer muchas relaciones. Ok, entonces, las relaciones que hacemos a partir de la identificación de un concepto nos permiten, además de todo, hacer atribuciones. Ojo, la relación entre conceptos nos permite también hacer atribuciones. ¿Qué significa esto?
Que en muchos casos el proceso lógico nos va a ayudar a hacer proposiciones categóricas. Una proposición categórica es la adjudicación o la atribución de la característica de un concepto a otro en forma de afirmación o negación. No se pierdan mucho con esto. Solo manténganlo como un concepto puntual en este caso. Una proposición categórica es la atribución de las características de un concepto a otro por medio de una afirmación o una negación. ¿Cómo se mira esto? ¿O cómo es que esto funciona en la práctica? Veamos. Cuando hacemos este proceso de atribución de un concepto a otro, lo que hacemos también es una formulación. Y es esta fórmula que ustedes ven acá. A es igual a B. Tal vez ustedes me digan. Pero en la clase pasada usted nos dijo que A era igual a A y no había punto de fuga en este caso. Y lo sostengo. Lo que pasa es que esto no se trata del principio de identidad. Si pudiéramos abrir A dentro de su propio sistema, estaría tal cual. A es igual a A. Todo bien. Y si pudiéramos abrir B dentro de su propio sistema, sería lo mismo. B es igual a B. Eso no va a cambiar. Lo que estamos haciendo por medio de esta fórmula es atribuyendo las características de B a la variante o a la variable A. Lo que hacemos es atribuirle las características de B a la variable A. Hagámoslo con un ejercicio, que esto siempre funciona mejor cuando lo vemos sobre el terreno. Quiero que vean esta imagen, por favor. Descríbanme en el chat qué es lo que estamos viendo acá. ¿Qué vemos? No, en la imagen, en esta imagen. Una estatua, gracias. Ahí la mayoría ya atinó. ¿Qué vemos acá? Vemos una estatua, ¿no? Estamos de acuerdo. Alguien me dice que vemos una mujer o la representación de una mujer. Alguien me dice arte. Si ya estamos de acuerdo en que lo que vemos es una estatua, díganme ustedes qué podemos decir de ella. Alguien ya me dijo que esto es arte. ¿Qué otra cosa podemos decir de ella? Que está hecha de mármol, bien. ¿Qué más? Que es una reliquia, que es cultura. Me gustan esos tres. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Alguien me dice que esto es arte, cultura, una reliquia, el pasado, una representación, monumento, historia, belleza. Perfecto, hasta ahí, gracias. También es una figura griega. Sí, es cierto, esta estatua se llama la Venus de Milo y es una escultura griega, pero más allá de eso, creo que cuando la observamos allí, que a pesar de que está rota, porque no originalmente, por supuesto que tenía sus brazos, sus pies y además el color, recuerden ustedes que las figuras griegas, por más blancas que las veamos en la actualidad, todas estaban pintadas originalmente de colores vivos. Más allá de todo eso, la imagen de esta estatua nos transmite esta idea. Llevamos a pensar, esto es arte, esto es cultura, esta es una reliquia, esto representa el pasado, es un monumento, es algo histórico. Por ende, esta figura es bella. Pero
ninguno de esos conceptos define realmente lo que vemos en la imagen. Si vamos al diccionario, arte será cualquier otra cosa menos una estatua blanca de mármol. Si vamos al diccionario o si vamos a nuestras clases previas, veremos que cultura es una serie de relaciones artificiales que le dan identidad a una población o a una comunidad. En ningún momento, cultura se define como estatua blanca de mármol. Lo mismo sucede con reliquia, con pasado, con monumento, con historia, y mucho menos con belleza. No, todos esos conceptos enlistados son conceptos distintos. Lo que hicimos fue adjudicarle sus características a un concepto que estamos viendo. Cuando hacemos eso, desde el punto de vista lógico, estamos realizando una proposición categórica. Estamos llevando a la práctica la fórmula A es igual a B. El 95% del tiempo, o el 98% del tiempo, haremos estos procesos de forma abstracta, mental. En el momento en el que ustedes toman su taza, le dan un sorbo y sienten satisfacción porque la bebida que está dentro les sabe bien y su inconsciente dice esto está rico o esto es rico, esto es sabroso. Esa es una proposición categórica. Eso es hacer la relación A igual B. Porque dentro de la definición mental que ustedes tienen para el líquido que están tomando, la sabrosura o la ricura o la amargura no son parte necesariamente de su definición. Es algo que le atribuyen ustedes sin tenerlo presente en su mente consciente. Su inconsciente lo hace. Cuando, eh, cuando salen a la calle y se dan cuenta que hay frío y lo sienten, también eso es una proposición categórica. Son cuestiones que como pertenecen a la lógica, se encuentran afincadas en lo abstracto. No tienen cabida en el mundo tangible. Pero por supuesto, para poder descifrarlo, para poder trabajarlo, para poder darle forma, sí tiene que tener una versión tangible. Tiene que tener una forma que podamos ver, manipular, interpretar. En esos casos, las proposiciones categóricas se van a presentar de forma gramatical, siempre, con una oración. Ojo con esto. Toda proposición categórica se va a expresar de manera física por medio de una oración, pero no cualquier oración. Tiene que ser, debe ser, una oración copulativa. Por ejemplo, si yo quiero emparejar los conceptos carro y rápido, debo hacerlo por medio de una oración copulativa. El carro es rápido. Pero ojo, por más que esto parezca una, por más que esto parezca una oración muy simple como de primaria, en realidad lo que está haciendo es condensando el proceso lógico en el cual hacemos estas atribuciones. Entonces, por ende, siempre las vamos a representar por medio de oraciones copulativas. ¿Qué es una oración copulativa? Siempre es aquella que está conformada por un sujeto más el verbo ser más un predicado. Sujeto más verbo ser más predicado. Recuerden, el verbo ser puede tener diferentes formas. Es, son, no es, no son. Seguramente esto les hace juego con la definición de la proposición que habíamos visto hace unos minutos. Es aquella que afirma o niega. Es, son, no es, no son. ¿Y qué es lo que es y qué es lo que no es? Un concepto uno, que es al cual tratamos de adjudicarle siempre una característica,
que proviene de un concepto 2. Entonces, cuando hacemos el proceso lógico de la proposición, lo que estamos haciendo es tomar las características de un concepto 2 y adjudicárselas a un concepto 1. Si yo les digo, el teléfono es nuevo, lo que estoy haciendo es justamente a eso. Estoy tomando el concepto teléfono y atribuyéndole las características del concepto nuevo. Pero si no lo es, entonces lo niego, siempre con el mismo concepto, pero por medio de una cópula en negativo. De esa relación, se establece otra fórmula. La fórmula S es P. Apúntenla. Esto sí, por favor, apúntenlo. S es P. ¿Por qué? Me interesa mucho que sepan de dónde viene. S representará al sujeto que por supuesto representa al concepto 1, al que se le hace la atribución. Y P representa al concepto 2, o al predicado, perdón, representa al predicado que es el concepto 2, el que presta sus características. S es P. Sobre esta base, que por supuesto tiene detrás el esqueleto de la formulación A igual B, se construye algo que en lógica se llaman los juicios, que son las formas en las cuales afirmamos o negamos algo. Pero el juicio, curiosamente, también va a tener que jugar con la extensión y la comprensión del sujeto, porque no todo juicio, no toda afirmación y no toda negación tendrá que ver con todos los elementos que conforman un concepto. En ocasiones será únicamente acerca de uno o acerca de unos pocos. Pero esa es otra tabla que espero que veamos en la semana que viene. Por ahora, me interesa que veamos puntualmente esto. Siempre. Proposición categórica, S es P, la flor es una planta, el micrófono es una herramienta. Háganlo ustedes, por favor. Aquí, yo les voy a borrar esto por acá, pero en el chat, redacten alguna proposición categórica que se les venga a la mente. Vean qué tienen a su alrededor y escríbanlo allí, por favor. Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? El lapicero es verde, tengo una, bien. ¿Qué más tenemos por acá? El carro es rojo, gracias. El teléfono es negro, la computadora es funcional, la laptop es gris, el lápiz pinta, la regla mide, el vaso es azul, el sofá es cómodo, la blusa es blanca, el gato es interesante, el cuaderno es rojo, la noche es fría, el cuaderno es de líneas, el teléfono es grande, gracias. La clase es interesante, bien por eso, pero me voy a quedar únicamente con algo que uno de sus compañeros colocó acá. Hasta ahí nomás, gracias. Voy a regresar aquí en el chat porque hay uno que me llama bastante la atención. Aquí tengo dos, Juan José Rivera, que nos dice, el lápiz pinta, la regla mide. Es más, les voy a quitar acá para que la puedan ver bien en el tamaño correcto. El lápiz pinta, la regla mide. ¿Qué le falta a estas dos oraciones? ¿Quién me lo dice acá en el chat, por favor? ¿Qué les falta? Verbo ser, me dice Eric.
¿Es o no es? Bien, el verbo ser, la cópula. Gracias. Efectivamente, a ambas les falta la cópula. Esto es muy común, y no porque su compañero esté mal en la apreciación. De hecho, el lápiz efectivamente pinta y la regla efectivamente mide. Pero en la mayoría de ocasiones, si no es que en la totalidad de ocasiones, a excepción de casos como este en específico, la proposición que hagamos será una abstracción, será simplemente un proceso mental que tendrá un reflejo en el mundo físico por medio del lenguaje. Entonces, al decir que el lápiz pinta, o cuando decimos el lápiz verde, o la regla larga, o la regla corta, estamos haciéndolo bien, pero no lo estamos haciendo en lenguaje formal. La lógica se basa mucho en algo que se llama lenguaje formal, y es justamente el tratamiento correcto de todas las formulaciones y de todas las pequeñas normas internas que sirven para que esto tenga validez desde el punto de vista de la estructura. En muchas ocasiones vamos a encontrar oraciones de este tipo o incluso, como ya van a ver en la siguiente clase, vamos a encontrar argumentos completos que tienen 5 o 6 oraciones, pero solo esconden una proposición categórica. Pero eso está en lenguaje cotidiano, al igual que decir el lápiz tinta, está en lenguaje cotidiano. Para poder trabajar con ello, lo debemos trasladar al lenguaje lógico o debemos trasladarlo al lenguaje formal. En esos casos, hacemos algo muy sencillo. Cuando el razonamiento venga, o cuando la proposición venga del lenguaje coloquial o cotidiano, lo pasamos al lenguaje formal. El lápiz, es más, S es P. Siempre mantenemos esa formulación con esa misma estructura. Entonces, ya después solo rellenamos espacios. Mantenemos el sujeto, como es una afirmación, es. ¿Y qué es lo que es? Lo que ustedes quieran. Toda vez cumpla con, con la característica del concepto 2 o el predicado o la P. Un objeto que pinta. La regla mide. Siempre S es P. La regla es una herramienta que mide. Podrá parecer sencillo. En realidad es sencillo, pero es parte de eso que llamamos lenguaje formal y nos va a servir un poco más adelante cuando debamos establecer ya no solo si algo es o no es, sino en realidad aquello que vamos a llamar juicio. De los juicios hablamos en la siguiente semana. Recuerden que el viernes no tenemos clase con ustedes porque hay asueto por independencia, pero nos vemos el próximo miércoles. Por favor, entonces, por ahora lean ustedes el capítulo número 5 del libro de texto, el que se refiere a pensar con rigor, y todavía no me avancen al siguiente, donde se habla de los juicios, de las proposiciones categóricas y demás. Prefiero que lo veamos juntos primero y ya después lo reafirman por su cuenta ustedes mismas. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, que tengan buen descanso y pues nada, hasta el miércoles, perdón. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Feliz nos noche, vemos. licenciado. Hasta pronto, cuídense. Feliz noche, Liz. Feliz noche, nos vemos. Muy bien, les voy cerrando la sesión porque ustedes también deben ir a clase. Sí, a la